Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque nos vamos con el paso a paso para las orientaciones de la primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes de educación primaria. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues comenzamos leyendo la presentación de estas orientaciones. Estimadas maestras, estimados maestros, el gobierno de la Cuarta Transformación tiene una política social integral sin precedente que ha permitido atender el compromiso con los más necesitados. Las siguientes acciones en el ámbito educativo dan cuenta de ello. El primero, pues ya sabemos que es el programa de becas para el bienestar Benito Juárez. El segundo, el programa La Escuela es Nuestra. El tercero, la nueva escuela mexicana, y la cuarta, la revalorización social de las maestras y los maestros. Para ello se propone la siguiente agenda de trabajo. En esta primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo para docentes de educación primaria se van a abordar los siguientes temas. Primero, la implementación del Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria y su vinculación con los libros de texto gratuito. Segundo, la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Y tercero, los libros de texto gratuito, un tema de interés nacional. El propósito general es sistematizar la práctica docente y valorar la planeación didáctica como ejercicio de formación continua en la implementación del Plan de Estudios 2022, con la finalidad de avanzar en la transformación educativa y social sustentado en el humanismo mexicano, el derecho humano a la educación y la justicia social. Por su parte, los propósitos específicos son: 1. Valorar y dar seguimiento al programa analítico, a la planeación didáctica y al uso de los libros de texto gratuito, en el marco del Plan de Estudios 2022, como elementos desde los cuales las maestras y los maestros transforman su práctica docente y desarrollan su pensamiento crítico. 2. Profundizar en aspectos teórico-metodológicos del Plan de Estudio 2022 y los programas de estudio de la fase 1 a la 6, en la articulación de sus elementos centrales para promover la formación situada de las y los docentes. 3. Dar cauce a la gestión escolar con base en las problemáticas específicas de cada plantel. Bueno, pues iniciamos con la implementación del Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria y su vinculación con los libros de texto gratuito. Durante el ciclo escolar 2022-2023, los colectivos docentes tuvieron un proceso de formación y apropiación del Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria y de los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Programas sintéticos de la fase 2 a la 6 que se concretó en la construcción del programa analítico y en el avance de la planeación didáctica, considerando preferentemente las metodologías sociocríticas de aprendizaje por proyectos. Como recordarán, los elementos que integran el programa analítico son: primero, el diagnóstico de su grupo, de los saberes de la comunidad y la contextualización de contenidos a partir del programa sintético en función de su experiencia docente. La incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios, locales y regionales pertinentes. La consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos. También la distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del ciclo escolar, es decir, esta temporalidad que le vamos a dar a los contenidos con base en el lugar donde estamos y nuestra experiencia. También las orientaciones didácticas generales sin desarrollar la planeación didáctica y las sugerencias de evaluación formativa a partir de sus saberes y experiencias docentes. Todo esto es lo que vimos en la construcción del programa analítico a lo largo del ciclo escolar pasado. Es importante reflexionarlos y reconsiderarlos. Para iniciar con el trabajo en la primera sesión y dar continuidad al trayecto formativo iniciado en el anterior ciclo escolar, se sugiere que recuperen de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes los elementos necesarios para el seguimiento y evaluación de la planeación didáctica que elaboraron en el primer mes. Aquí es bien importante recordar que en ese taller intensivo seleccionamos contenidos con base en el orden y los elementos de nuestro programa analítico y comenzamos a planificar nuestros proyectos. Y lo tenemos aquí en pantalla, ¿no? Primero, el o los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que seleccionamos. Después, los proyectos de los libros de texto que se identificaron
y después la organización de las actividades de aprendizaje. También las posibilidades de uso de los libros de múltiples lenguajes, nuestros saberes y, en su caso, cartografía de México y del mundo. Los ejes articuladores que consideramos en esas planificaciones, la metodología didáctica sugerida y la evaluación formativa. Con eso vamos a empezar a reflexionar en torno a 3 ejes temáticos. Primero, cuando diseñamos nuestra planeación didáctica, ¿no? Vamos a situarnos en ese momento y hay que reflexionar. En el proceso de codiseño del programa analítico, ¿fue necesario incluir nuevos contenidos o nuevos procesos de desarrollo de aprendizaje? En caso de que así haya sido, ¿qué motivó esa incorporación? ¿Qué tipo de vínculos se establecieron entre la planeación didáctica y los libros de texto gratuito? Aquí, por ejemplo, yo les quiero comentar, ¿no? Hubo escuelas de mi zona que directamente a través de estos contenidos planificaron proyectos desde cero, pero también hubo otras escuelas y otros maestros que encontraron la relación con los contenidos y con los proyectos establecidos en los libros de proyectos de aula, escuela y comunidad, y con eso hicieron una adecuación para que fuese pues más viable su aplicación y su reflexión con los estudiantes. Cuéntame aquí en los comentarios en el chat en vivo, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Partiste en la elaboración de un proyecto desde cero o con los contenidos que seleccionaste, encontraste proyectos de los libros de texto y de los diferentes tipos de escenario, aula, escuela y comunidad, e hiciste los ajustes necesarios para que se pudiese aplicar en tu entorno específico? Teniendo estas primeras reflexiones, es importante partir al segundo eje de análisis. En el segundo eje de análisis se propone hablar del desarrollo de la planeación didáctica, y aquí lo que se busca es reflexionar, maestras y maestros, en torno a qué funcionó bien, qué puedo mejorar, cómo vivieron la implementación de estos proyectos, ¿están en marcha los proyectos? ¿Cómo utilizaron los libros de texto gratuito? ¿De qué manera el desarrollo de esta planeación favorece la formación de un nuevo tipo de ciudadano crítico, inclusivo, solidario y respetuoso con el entorno democrático? Obviamente, esta parte, maestra, es totalmente de lo que tú estás viviendo, esa reflexión sobre la práctica, ¿no? Cómo lo realizaste, cómo se ejecutó, se desarrolló con tus estudiantes, y es parte importante de esta reflexión a la que debemos de llegar como colectivos. Y el tercer eje de análisis, maestras y maestros, son los libros de texto gratuito y su papel histórico. ¿Cómo han contribuido los libros de texto gratuito a una política pública nacional en términos de educación con justicia social y equidad? ¿Y qué se debe de tomar en cuenta para mejorar su vinculación y el uso con la planeación didáctica? En este último eje de análisis, yo creo que los libros de texto gratuito, sin duda, lo que han servido es para ayudarnos también a nosotros a mediar entre el currículo nacional y lo que vivimos en cada una de nuestras instituciones y nuestros grupos. No son una receta de cocina, sino que se nutren con nuestras experiencias en el lugar donde nos encontramos. También importante la segunda pregunta: ¿qué se debe de tomar en cuenta en su vinculación y en el uso con la planeación? En el chat en vivo, dime qué opinas tú. Esta sesión es súper importante porque nos va a dar elementos para mejorar y conocer. Yo creo que el gran reto que tenemos el día de hoy es que no todos los colectivos, y vamos a ser bien honestos, partiendo también de mí, conocemos o tenemos claridad en todo el programa sintético debido a los ajustes que existieron a lo largo de la publicación de manera oficial. Y también el conocer los materiales educativos nos va a ayudar a empezar a establecer vinculaciones. Creo que ese es el reto importante a considerar, y que el día de hoy, maestra, en uno de los documentos o en varios de los documentos que se abordan en esta sesión, nos van a permitir comprender de mejor manera. Así que debes estar súper atento en esta sesión. Se les sugiere abordar los 3 ejes de análisis para obtener conclusiones por grado escolar y compartirlos con el colectivo para mejorar la planeación didáctica. Esta parte de grado escolar es súper importante porque los maestros organizaron, decidieron, dieron recomendaciones, y claro que es importante entender estas sugerencias, estos aspectos que nos funcionaron bien y aquellos aspectos que necesitamos mejorar o poner mayor atención para que la escuela vaya construyendo este diseño creativo de planificación de proyectos que nos permitan continuar aprendiendo. Después se propone ver el video de consejo técnico, avances y desafíos en la planeación didáctica y el uso de los libros de texto gratuito, en el que Erika Hernández Mendoza, maestra de educación primaria, narra sus experiencias en el diseño de la planeación didáctica del primer mes de trabajo, que es lo que se propone analizar, con la intención de que identifiquen elementos en común
y las diferencias con respecto al proceso que ustedes utilizaron o realizaron. Aquí, maestras y maestros, esto es súper importante, no hay una receta. Vamos a ver la experiencia de la maestra Erika cuando salga este video, porque el día de hoy, domingo 24 de septiembre, no está disponible, pero en el canal saldrá. Y lo que vamos a hacer es comparar su experiencia sobre cómo lo vivimos nosotros, ¿ok? Continuemos. Es importante favorecer entre el colectivo docente el intercambio de experiencias y saberes con respecto al diseño de la planeación didáctica y el desarrollo de proyectos y el uso de los libros de texto gratuito, con la finalidad de identificar las mejores prácticas que contribuyan al avance de estos procesos y obviamente utilizarlos como referente. Este es un proceso de aprendizaje colaborativo en el que todas y todos aprenden, por lo que es necesario que cada docente comparta cómo construyó su planeación didáctica y sus proyectos escolares, así como la manera en la que resolvió los retos a los que se enfrentó. Y bueno, maestros y maestros, aquí vamos a poner muchísima atención. Creo que esta es la parte más importante de este consejo técnico, así que vayan tomando nota, ¿ok? A partir de valorar y reflexionar en torno a la aplicación de la planeación didáctica que elaboraron por grado para el primer mes de clases, continúen con su diseño para lo que resta del primer periodo, ¿ok? Pongan especial atención en la manera en la que esta planeación posibilite la formación de un ciudadano crítico, inclusivo, solidario, respetuoso con el entorno democrático. Para apoyar esta elaboración se les propone profundizar en los aspectos teórico-metodológicos del Plan de Estudios 2022 y los programas de estudio de la fase 1 a la 6, consolidar la planeación didáctica y el diseño de proyectos. Aquí, maestras y maestros, se propone para el primer periodo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en mi zona lo que platicábamos es hacerlo por mes, poco a poco. Aquí va a depender de ti, de tu colectivo, ¿ok? Para ello, realicen de manera individual o colectiva la lectura de Interdisciplina de la Nueva Escuela Mexicana en un libro sin recetas para la maestra y el maestro de la fase 4, en específico de las páginas 11 a la 21. En esta lectura lo que vamos a recuperar o analizar es lo siguiente. Recuperar categorías, nociones o conceptos que de manera individual o colectiva consideren necesarios u orientadores para su planeación didáctica y el desarrollo de proyectos. Confrontar los esquemas de la lectura con sus saberes y experiencias y desarrollar las problematizaciones que en el texto se plantean. Bueno, este texto ya lo habíamos analizado en el canal y te recomiendo que si tienes tiempo cheques este video. Este es el gran error de los programas analíticos que subimos en el canal, donde se rompen pues con algunas opiniones, ¿no? Algunos elementos que nos confundieron. Hay muchas escuelas, varios maestros me comentaron y puedes ver los comentarios de ese video específicamente, que algunos solo iban a tomar unas problemáticas y trabajar con los contenidos que se relacionaban con ellos. Otros solo iban a resolver 3, 6 o 9 problemáticas y otros más pues tenían muchísimas dudas e incertidumbre. Yo creo que ese video pues hace 12 días nos dio una visión y en esta sesión de consejo técnico se confirma. Así que primero vamos a leer este texto que nos propone la guía de consejo técnico. Interdisciplina en la nueva escuela mexicana. Si los pobres comienzan a razonar, todo está perdido. En las últimas décadas, la docencia mexicana fue atiborrada por conceptos que perdieron su valor teórico al ser trivializados por un discurso que solo simulaba modernidad y progreso, relacionados con un discurso político progresista superficial. Podríamos citar aquí una gran cantidad de conceptos trivializados: competencia, calidad, aprendizaje significativo, pedagogías críticas, andamiaje, pensamiento crítico, sociedad del conocimiento, liberalismo, emancipación, sentipensar, interdisciplinariedad, inteligencias múltiples, pensamiento complejo y mucho más. Como una marca del neoliberalismo en la educación, se convirtió en una moneda de cambio ordinaria la simulación, trivialización y la simplificación de un concepto hasta convertirlo en un producto hueco, en un carrizo que servía para legitimar las decisiones políticas y así construir un sistema débil en donde la población sufriera con una educación mínima frágil, que perpetuara las diferencias estructurales que provocan que las y los estudiantes enfrenten su formación en un marco de desigualdades. A ello debemos sumar el sometimiento de lo establecido en organismos internacionales, casi siempre relacionados con la aplicación de pruebas estandarizadas.
a las niñas, niños y jóvenes con la intención de medir el supuesto aprendizaje de los contenidos de aquellos programas fragmentados en asignaturas y comparar dichos resultados con otros de diferentes partes del mundo, fijando una jerarquía de mejores y peores estudiantes. Todos ellos fueron procedimientos comunes en el sistema educativo nacional. Se avanzaba con sugerencias metodológicas que estaban centradas en la praxis educativa. Esta praxis educativa de personas ejemplares que no se podría imitar en cuestiones o por cuestiones culturales, económicas, políticas y sociales. Y en el fondo porque se desconocía la posibilidad y los límites de todos estos conceptos. La nueva escuela mexicana no busca legitimar su discurso progresista, que simule una política educativa que comercie con la educación, sino transformar el sistema educativo nacional. Ello implica que la educación integradora o la interdisciplinaridad no terminen como conceptos con interpretaciones superfluas o romantizadas, que no se sostengan sobre un referente epistemológico, el cual guíe su resignificación en la práctica docente. Para Yves Lenoir existen 8 tipos de interdisciplinariedad, como se muestra en el esquema de la página siguiente. En parte impulsada por el constructivismo por enfoque por competencias en México, ha predominado una interdisciplina instrumental. La intradisciplinariedad designa las interrelaciones forjadas al interior de una disciplina o de un mismo campo disciplinario en función de su lógica interna. En sentido amplio, es por lo general utilizada como una expresión genérica para referirse a todas las formas de vínculos que pueden establecerse entre disciplinas. En sentido estricto, designa las interrelaciones eficaces tejidas entre dos o más disciplinas y sus conceptos, sus procedimientos metodológicos, técnicas, etc. Y aquí tenemos estos tipos de interdisciplinas. Por lo tanto, la interdisciplinariedad establece vínculos al interior de los campos formativos, relacionados no solo con sus objetos de estudio, sino con sus métodos y técnicas. Entonces, al interior de cada campo formativo ya tenemos interdisciplina. ¿Cómo se construye la interdisciplina de la nueva escuela mexicana? Bueno, a través de 4 elementos de la propuesta curricular: la integración curricular, la autonomía profesional, la comunidad y el derecho a la educación. La integración curricular es de particular importancia en este apartado, porque se pretende que, mediante la relación de los campos formativos, los ejes articuladores y la elaboración de proyectos, se desarrolle un trabajo interdisciplinario que permita, por un lado, que los procesos formativos estén vinculados al contexto comunitario y a los intereses de las y los estudiantes, y por otro, que facilite el abordaje de los contenidos fundamentales más allá de la fragmentación de las asignaturas. Con esta intención se busca que estudiantes, maestros y maestras discutan, diseñen e inicien diversas acciones que integren tanto saberes como proyectos que respondan a problemas de la realidad, en la forma de experimentos, prototipos, obras artísticas, investigaciones, entre otros, con diversos propósitos disciplinares, escolares o comunitarios. Aquí ya nos dicen, ¿ok? Cuando generamos estos procesos integradores, lo que queremos es que las situaciones que se construyan en el proyecto respondan a situaciones de la realidad. Pero no dice solucionar, sino que se experimente a través de estas soluciones, como los prototipos, obras artísticas, investigaciones, entre otras. De manera analítica puede expresarse de la siguiente manera: un campo formativo no es la suma de los contenidos que lo conforman, y desde ahí se otorga sentido a la realidad. Más bien, es el trasfondo ante el que resalta lo que existe en él, en este caso, la pluralidad de saberes y conocimientos de distintas disciplinas, con los cuales acercarse a la realidad que se quiere estudiar. Aquí ya nos está diciendo, cuando veamos el campo formativo, este ya es interdisciplinar simplemente por 2 elementos, ¿no? Los conocimientos y saberes que se utilizan para estudiar la realidad. Los ejes articuladores conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo formativo y al mismo tiempo vinculan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes en su vida cotidiana.
Esta doble conexión favorece la integración del proceso de aprendizaje de los estudiantes, propiciando un conjunto de saberes que le dan significado a los contenidos aprendidos y a la enseñanza de las y los docentes. El punto fundamental de la conexión entre contenidos de un campo y los ejes articuladores es la problematización de la realidad que hacen docentes y estudiantes. Su función es cuestionar el papel de los saberes y conocimientos con respecto a un tema, situación o experiencia relacionada. Acuérdense, siempre que partimos de un proyecto, el primer momento se basa en lo que sabemos, ¿no? Lo que conocemos. Aquí lo que se busca a través de la problematización es que el estudiante se cuestione sobre lo que él tiene de saberes sobre esos temas. Acuérdense, cuestionar lo que sabemos. Con la realidad personal, escolar o comunitaria. También busca que las y los estudiantes aprendan nuevas formas de razonamiento a través de la creatividad, la duda sistemática y el descubrimiento. Esto se realiza a partir de la didáctica desde una perspectiva interdisciplinaria que sitúa los puntos de articulación del conocimiento y el saber con situaciones de enseñanza, en donde la y el docente ponen en juego sus saberes y experiencias y situaciones de aprendizaje, aplicadas a la realidad de las y los estudiantes en su comunidad, la escuela u otros espacios, especialmente mediante el trabajo por proyectos. La problematización de la realidad es un elemento disruptivo y de quiebre sobre la educación memorística e instrumental, aquella que fija el aprendizaje de cosas abstractas y prácticas, aquella que tiene el único propósito de aplicar exámenes para obtener calificación. La problematización de la realidad es la estrategia central para realizar el diálogo en el proceso pedagógico y más allá de este, es fundamental para la integración del conocimiento y para construir puentes entre el saber y la realidad cotidiana de las niñas, niños y adolescentes. A manera de ejemplo, ¿por qué cree que el territorio donde vive es importante en la pertinencia de la enseñanza de los contenidos de los campos formativos? Aquí nos cuestiona el texto, ¿no? ¿Por qué será importante el territorio donde está nuestra escuela, donde generamos los procesos de aprendizaje dentro y fuera? Reconociendo que lo más importante es que las y los estudiantes aprendan a construir la naturaleza de un problema y sus posibles soluciones, ¿qué hay con el agua? Acercarse a este tema no representa lo mismo si la comunidad en donde está la escuela se ubica en el estado de Nuevo León, en Tabasco o en la Ciudad de México. Al trabajar el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, especialmente el tema Los estados del agua, lo común para niñas y niños del país es aprender que las nubes o el vapor que sale de la taza de café representan la fase gaseosa, los ríos o el agua que beben representan la fase líquida, mientras que los hielos en sus vasos o en las montañas representan la fase sólida. En un inicio es importante que las y los estudiantes aprendan a diferenciar dichos estados y la composición molecular del agua, y con ello empiezan a aprender conocimientos de la ciencia química. Y es aquí que se podría problematizar el tema del agua y abordar otro tipo de contenidos. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene el agua para que tengamos electricidad en nuestras casas, calles y escuelas? ¿Qué relación hay entre el agua, la electricidad y la tecnología? ¿Qué beneficios tiene para la vida diaria de la comunidad? Desde otra perspectiva, se puede plantear que si la cantidad de agua en cada uno de sus estados está determinada por la energía que recibe del sol, hay algo que propicie un desequilibrio en cada uno de esos estados y su presencia en el lugar donde viven algunas personas. ¿Qué hay de la disponibilidad del agua debido al cambio climático? ¿Qué y quiénes son responsables de este fenómeno? ¿Y cómo impacta en nuestras comunidades? ¿Qué hay de la contaminación de ríos y mares por personas o industrias que arrojan ahí sus desechos? ¿Qué decir de la privatización del líquido con respecto al agua embotellada? ¿Cómo explicarnos que la destrucción del medio ambiente está relacionada con procesos de industrialización, globalización, colonialismo, despojo de territorios, desigualdad social y contaminación del ambiente? Nos está poniendo muchos ejemplos de problematización sobre el tema. ¿Por qué el despojo del agua representa una violación a un derecho humano? ¿Por qué se dice que los problemas del agua afectan principalmente a los pobres y a los pueblos indígenas?
¿Representa lo mismo la abundancia o carencia del agua en estados como Nuevo León o Sonora que en Tabasco o en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México? ¿Qué opinan los niños y las niñas? Proyecto. De acuerdo con la fase de aprendizaje en donde se encuentren niñas y niños, sugerir que vayan a la comunidad, su familia o grupos de amigos y pregunten a las personas lo siguiente. ¿Viven con algún problema relacionado con el agua? ¿Cuál creen que sea el motivo que causa dicho problema? ¿Cómo lo solucionarían? Entonces se empieza a investigar desde aquí a través de estas preguntas. Por supuesto, las y los estudiantes pueden elaborar sus propias preguntas. 2. Pedir a las niñas y niños que organicen la información de acuerdo con las respuestas, es decir, organizarla según la edad, el género o la localidad. Apoyar a las y los estudiantes para que presenten al grupo, la escuela o la misma comunidad los resultados de su proyecto. Esto puede ser mediante dibujos, escritos, carteles, imágenes, una escenificación artística o la combinación de todas, o las que decide el grupo con sus maestras y maestros. En este sentido, la perspectiva interdisciplinaria implica la reorganización de los contenidos curriculares a partir de las habilidades, de los saberes y los conocimientos, y la creatividad del docente para relacionar conceptos, hechos y procedimientos en la construcción de proyectos, problemas, casos y situaciones didácticas. Este creo que es el gran reto que tenemos, ¿no? Realmente este dominio de los programas sintéticos, la elaboración a conciencia del programa analítico para así poder relacionar conceptos, hechos y procedimientos. Obviamente todo esto nos va a servir para la construcción de proyectos, problemas que nos van a servir para analizarse, casos para analizarse y así construir las secuencias didácticas. Todo esto para propiciar que las y los estudiantes se apropien de los saberes escolares de su comunidad o grupo familiar. Así, la interrelación de los contenidos de las disciplinas de un campo formativo y su vinculación con los ejes articuladores se concretarán en la ejecución de proyectos específicos, en donde los conocimientos, saberes, habilidades referidos en los contenidos de un campo formativo tienen significado concreto para las y los estudiantes. La progresión, profundidad y duración del tratamiento de los contenidos, su conexión con los ejes articuladores, así como su resignificación en el contexto de cada escuela o la comunidad, es una decisión de cada maestra y maestro en concordancia con su autonomía profesional, ¿ok? Aquí, maestros, la progresión, profundidad y duración de estos contenidos es parte de su autonomía curricular. De acuerdo con lo anterior, la construcción de una perspectiva interdisciplinaria de trabajo entre el maestro o maestra con sus estudiantes resulta fundamental porque permite la reorganización de los contenidos. Además, construye redes de conceptos, prácticas y procedimientos de diferente orden y complejidad para que las y los estudiantes aprendan a mirar críticamente su realidad desde diferentes perspectivas. En el currículum integrado, las y los estudiantes tienen la posibilidad de aprender a su propio ritmo, siempre apoyados por la comunidad de aula y la guía docente. Entonces, debe entenderse que dicho currículo integrado cuenta con estrategias peculiares de aprendizaje, experiencias personales, idiosincrasias, es decir, esta forma de ver el mundo, diferentes expectativas, distintas informaciones previas. Y aquí nos ponen esta parte del currículo integrado. Incorporar una visión global y situada del aprendizaje en donde integra el análisis de su contexto sociocultural. Implementar una mirada crítica a las relaciones de poder en la construcción del conocimiento. Visibilizar a todos los actores sociales y educativos participantes de los fenómenos sociales. Ser consciente del proceso histórico a través del cual se desarrolla el fenómeno u objeto de estudio. Integrar experiencias prácticas en un marco explicativo y conceptual. Vivir los valores en el análisis de los problemas, situaciones, casos, desarrollo de proyectos. Aquí ya no los están estableciendo. Vivir los valores en el análisis, ¿ok? Relacionar los aprendizajes previos con los nuevos conocimientos, confrontando sus preconceptos con los de sus compañeras y compañeros. Tomar una postura personal frente a las situaciones didácticas propuestas. Discutir y argumentar sobre diversas alternativas de solución de problemas.
desarrollar habilidades para la toma de decisiones y tomar riesgos y asumir responsabilidades, potenciar el desarrollo de las características particulares de cada estudiante para favorecer la diversidad y enriquecer el aprendizaje, y acceder a diversas estrategias para aprender. En el marco de ideas, la interdisciplina en el plan de estudios tiene 4 fines: escolar, científico, profesional y práctica, y se explican a continuación. Interdisciplina escolar y científica. Su función es la formación de ciudadanas y ciudadanos mediante procesos de aprendizaje integradores y la apropiación de saberes como productos cognitivos en las y los estudiantes, para lo cual debe realizarse un trabajo curricular, didáctico y pedagógico, siempre tomando en cuenta una ecología de saberes que no gradúe los contenidos en jerarquías de primero, segundo, tercer orden, provocando así una monocultura. Aquí ya nos están diciendo, los contenidos no son de primero, segundo, tercer orden. No hay que tener como esta parte de entender primero lenguajes, luego matemáticas. No, no, no. Entender que todos son importantes. Las maestras y los maestros deben ser conscientes de que los saberes locales y científicos deben colocarse al servicio de la comunidad en la búsqueda del bien común, sin censuras ni discriminación, reconociendo el momento histórico de los individuos y su estar en el mundo. Interdisciplina profesional y práctica. El propósito de la interdisciplina profesional es desarrollar habilidades y saberes que no guarden una relación jerárquica, aditiva o vinculatoria con otros ámbitos del plan de estudio, tales como los ejes articuladores. Desde esta mirada, la interdisciplinaridad no se limita a relacionar los campos formativos o las disciplinas que lo conforman. Implica ir a otro nivel en donde se integran los saberes en la solución de problemas concretos y en el desarrollo de habilidades para la vida. Esta parte creo que es súper importante. Hay muchos compañeros y compañeras que relacionan los campos formativos por el simple hecho de relacionar contenidos que se parecen, pero no. Aquí ya nos están diciendo que este tipo de interdisciplina nos debe de ayudar a que se dé solución a problemas o situaciones o aprendizajes, obviamente recurriendo a las prácticas propias de los campos formativos, ¿ok? O de las disciplinas. Aquí se deben de integrar los saberes en la solución de problemas concretos y en el desarrollo de habilidades para la vida, recurriendo a las prácticas propias de la comunidad. En la interdisciplina práctica se recuperan los conocimientos y las experiencias previas de las y los estudiantes para solucionar problemas concretos y enlazarlos con nuevos conocimientos. Instrumentación de la interdisciplina en la nueva escuela mexicana. En la resignificación didáctica desde el enfoque interdisciplinario, se considera la relevancia cultural y la actividad social que tienen para las y los estudiantes las estrategias de aprendizaje propuestas. Para lograr un aprendizaje significativo y trascendente, es importante que los contenidos se planteen en situaciones de aprendizaje. Cada proyecto, maestros, parte de una situación de aprendizaje en todas las metodologías, que propicien el interés del estudiantado a través de temas actuales, reales o realistas, y que favorezcan la integración, la interrelación con los integrantes de la comunidad. Aquí nos hablan maestras y maestros de por qué se plantean situaciones, ¿no? Tenemos dimensiones del enfoque del aprendizaje situado: una actividad social alta, una relevancia cultural baja, una actividad social baja y una relevancia cultural alta. ¿Qué nos damos cuenta? Una actividad social alta y una relevancia cultural alta es el aprendizaje in situ, las simulaciones situadas, el análisis colaborativo de datos relevantes. Por eso, cuando revisamos estos proyectos que se propusieron para preescolar y que están planteados, parten de una situación, porque esto nos va a ayudar a que sea relevante, a que sea de alto impacto. Aquí nos ponen un ejemplo, ¿no? Problema: exceso en el consumo de agua, electricidad y gas en los hogares de las familias de una colonia en el puerto de Acapulco, Guerrero. ¿Están de acuerdo que este problema no lo vamos a poder solucionar? Pero lo que sí vamos a poder es aprender a través de él. En el proyecto, aplicar las operaciones matemáticas básicas para disminuir el consumo de agua, electricidad y gas para mejorar la economía familiar. Aquí ya vemos cómo esta intencionalidad pedagógica se deriva de esta situación. Yo lo pongo más como situación que como problema, y nos ayuda a reflexionar, pero es bien importante.
esta intención pedagógica no va a resolver este problema, nos va a ayudar a aprender de él. Y bueno, acá hay un cuadro de contenidos curriculares de cómo nos ayuda para resolver esta situación los contenidos de cada campo formativo. Esto, maestros, es el ideal y esto se va a realizar en la medida que nos vayamos apropiando poco a poco de los campos formativos, de los contenidos y de los procesos de desarrollo de aprendizaje. Y como vimos en este tema, no se trata simplemente de enlistarlos, sino cómo a través de cada campo formativo y disciplinas se da respuesta a la situación planteada. Después nos encontramos los ejes articuladores, que es pensamiento y apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura. Los cuadros 1, 2 y 3 muestran el nivel de proyecto, el abordaje interdisciplinario del exceso del consumo de agua, energía eléctrica y gas en una colonia de la ciudad de Acapulco, Guerrero. Plantea como problema el desperdicio de agua, la energía eléctrica y el gas, todo ello impactando en la economía familiar. Se abordan los aportes de cada campo formativo, contenido curricular y PDA, cuya interacción en consecuencia de estas estrategias didácticas y actividades de aprendizaje propuesto como parte de la acción pedagógica. Esto dará paso a la comprensión y solución del problema, no de una manera tangible, no que se vaya realmente a disminuir en esta colonia de la ciudad de Acapulco el desperdicio, sino que el estudiante resignifica el conocimiento. Por lo tanto, la resignificación didáctica del plan de estudios a través de proyectos integradores son el vehículo para abordar una perspectiva interdisciplinar de los contenidos curriculares. La clave está en los siguientes elementos, y esto creo que es el gran reto que tenemos. El conocimiento de los elementos que articulan la propuesta curricular, la estructura didáctica que organiza los proyectos integradores, el conocimiento de los campos formativos y sus respectivos contenidos curriculares, las metodologías activas propias de cada campo formativo, el ejercicio efectivo de la autonomía. Después de haber leído este texto, ¿qué opinas, maestra y maestro? Recuerda que leemos este texto en conjunto con la finalidad de recuperar nociones o conceptos de manera individual y colectiva que nos ayuden en el desarrollo de nuestra planeación didáctica, confrontar lo que sabíamos ahora con la lectura, nuestros conocimientos previos con la lectura, y creo que queda más claro el término o el concepto de problematizaciones, ¿ok? Espero que te haya quedado claro. Como se mencionó anteriormente, los libros de texto gratuito son una herramienta que se pone en interacción los elementos de la nueva escuela mexicana. Es por ello que se les invita a poner especial atención en su inclusión en la planeación didáctica. Maestras y maestros, esta es la parte que quiero que no te pierdas, porque nos va a ayudar muchísimo, muchísimo en conocer los contenidos, en conocer los materiales educativos y nos va a dar posibilidades para mejorar lo que estamos haciendo. Adicionalmente, en esta sesión de consejo técnico se les comparten los documentos, posibilidades del uso de los libros de texto gratuito para las fases 3, que es primero y segundo de primaria, cuarto, 4, que es tercero y cuarto, y quinto, que es para la fase de los grados de quinto y sexto de primaria. Análisis de correspondencia, programas sintéticos y libros de texto gratuito. Son dos textos que necesitamos analizar, en los cuales se vinculan los contenidos de los programas sintéticos con los libros de texto gratuito, con el propósito de acompañarnos en este proceso de elaboración de la planeación didáctica. Sin embargo, es necesario considerar que el punto de partida para la selección de los proyectos que vamos a trabajar, obviamente, es nuestra autonomía en nuestro programa analítico. Así que vamos a leer juntos estos documentos. Bien, vamos a leer, por ejemplo, el de la fase 3. Posibilidades del uso de los libros de texto gratuito, fase 3. El presente documento se nutre de un proceso reflexivo y analítico que recae en la sistematización de los proyectos que son parte de los libros que componen la nueva familia de libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024. Dicho proceso de reflexión y análisis plantea en la identificación y vinculación entre contenidos curriculares, procesos de desarrollo de aprendizaje que están dentro de los programas sintéticos de educación primaria y los proyectos que están dentro de los libros de texto gratuito. De esta manera, se comparte a maestras y maestros algunos referentes y orientaciones, desde las cuales puedan generar dichas vinculaciones. Cabe recalcar que este documento propone orientaciones para la ejecución didáctica del acto educativo. En este sentido,
Es una base para fomentar la creatividad docente en el marco de la autonomía profesional. De esta manera, no se pretende acotar ni determinar verticalmente la práctica docente, ¿ok? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar ejemplos o sugerencias de cómo usarlo. Sin embargo, yo creo que cada consejo técnico, cada vez que vayamos conociendo a mayor profundidad el programa sintético, reflexionando nuestro programa analítico y conociendo los materiales educativos, vamos a crear nuevas redes de conexión entre estos materiales para utilizarlos en nuestros proyectos educativos. Desde la nueva escuela mexicana, concretada en documentos rectores en el plan de estudio, los programas de estudio y los libros de texto, se reconoce que México es un país donde se construyen diferentes realidades en todo momento. Habitamos en un territorio pluricultural, plurilingüe, con dimensiones sociales, culturales y económicas que son distintas, que implican que cada docente reconozca implícita o explícitamente una aprehensión social en cuanto percibe que no se construyen realidades fijas, esenciales y completas, sino realidades inacabadas, como elementos, identidades flotantes y heterogéneas que están en interrelación en cada momento. Ante este panorama se considera que no existe una fórmula educativa general que dé cuenta de las particularidades de cada realidad y su influencia en la escuela. Queda entonces en las manos de cada maestra y maestro que a partir del contexto territorialice su práctica docente y con ella los proyectos, es decir, que identifique, conozca, elija, acote y o reconstruya los proyectos presentados en los libros de texto gratuito, así como los que cada uno diseñe, en virtud del trabajo pedagógico frente a grupo, vinculando los distintos escenarios, aula, escuela y comunidad. Ya tenemos videos sobre los escenarios. Actores, estudiantes, docentes, directivos, familias y administrativos. Y modalidades de trabajo, de manera grupal, en equipo, en binas o individualmente. A lo largo del documento se encontrarán vinculaciones entre los contenidos curriculares y los proyectos de los libros de texto gratuito, tomando como referentes los siguientes elementos: escenario de los proyectos, aula, escuela y comunidad, campo formativo, ejes articuladores, nombre del proyecto, propósito del proyecto, que es el párrafo introductorio en cada proyecto de nuestros libros de texto, tema, situación o problema de la realidad que se aborda, y aquí nos ponen lo siguiente: esto es un detonador del primer momento metodológico en cada proyecto. Entonces, aquí vamos a utilizar el mismo lenguaje. Cuando hablamos de un tema, de una situación o de un problema, se utilizan a manera de detonador en los proyectos. Y entregables, este proceso, objeto o actividad que se genera como producto del proyecto. Por lo tanto, en este documento, maestras y maestros, presenta la vinculación en dos planos, uno pedagógico y otro curricular didáctico. En el primero se fundamenta el ejercicio, es decir, este por qué así de esta manera, y en el curricular didáctico, las pautas operativas para la ejecución didáctica. A partir de este ejercicio, desde la Secretaría de Educación Pública, se fortalece la práctica docente, la autonomía profesional y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Retomando, el sentido de lo humano en la educación, que implica el reconocimiento, cuidado, protección y desarrollo de la dignidad de niñas, niños y adolescentes. Esto significa que las relaciones que se construyen en la escuela y fuera de ella con las personas, el saber, la ciencia, el medio ambiente, la sociedad, la tierra, la tecnología, así como el mundo en general, se realizan a partir de la responsabilidad que se asuma hacia estos ámbitos de la vida y no solo por el conocimiento que se tenga de ellos. Plano pedagógico. La nueva escuela mexicana como paradigma pedagógico establece relaciones con formas que integran distintos conocimientos como la interdisciplinariedad, la ecología de saberes y el abordaje didáctico desde la cotidianidad de las y los estudiantes. Un paradigma pedagógico configura maneras delimitadas desde donde se reflexiona y se interviene en las realidades educativas. Importante, acuérdense, porque se parte de proyectos y de estas situaciones para reflexionar, ¿ok? Conformándose tres ideas: las ideas del mundo, las ideas de la educación y las ideas del hombre. Aquí a maestras y maestros, esto es súper importante porque nos debe de llevar a la reflexión. Siempre que nosotros organizamos nuestra práctica como docentes, generamos situaciones, proyectos o formas para que los estudiantes aprendan, va a implicar aquí también un proceso en las ideas que yo tenga,
en lo que yo considere educación y en lo que yo considere como estos procesos de conocimiento. Bajo este marco, en el mundo y por consecuencia en México, se vive en sociedades discontinuas, inconclusas y en permanente estado de ebullición. Desde lo social, las reformas institucionales no han sido suficiente frente al asedio a la diversidad día con día. Se radicalizan discursos y se legitiman prácticas polarizadas. Ejemplo de ello es, se defiende la igualdad de género o se desecha. Estas dinámicas estructurales acarrean e incrementan distintas carencias sociales como el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, la calidad en los espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos y una alimentación nutritiva. Desde lo cultural, la añoranza al pasado se refleja en opiniones y prejuicios sobre la pérdida de valores, no dimensionando y desechando las pautas transformativas en el mundo que se generan desde las poblaciones más jóvenes. ¿Qué nos está diciendo aquí, maestras y maestros? Que vivimos como una sociedad donde es bueno o malo, ¿no? Esta dicotomía, estos dos elementos tan radicales, pero la vida no es así. Hay diferentes opiniones, formas, saberes que se pueden recuperar para mirar de otra manera un hecho educativo o un proceso. Esto mismo debe de pasar con nuestros estudiantes, ¿no creen? Cuando generamos un proyecto o una secuencia didáctica, no queremos que el niño piense igual a nosotros, sino que resignifique, construya su propio aprendizaje y él tome una posición. Entonces, por eso partimos de situaciones. Permiten ser el detonador, permite que se analice, que tengan aprendizajes, que investiguen, que reflexionen y que cuando respondan o tengan que tomar una postura, pues esta sea informada y tenga un mayor número de elementos, no solo bueno o malo, o sí o no, o está bien, o sea, implica más elementos a considerar. Este panorama permite afirmar que, si bien desde una óptica de políticas públicas se ha avanzado en la comprensión y hospitalidad de la heterogeneidad de las sociedades, desde la cotidianidad se sigue negando la alteridad o invisibilizando al otro. ¿Cuántas veces no hemos platicado, maestros, sobre esto, no? Sobre esto está en el discurso, pero no se ve en la realidad. Esto nos lleva a reflexionar. Aquí, en esos siguientes párrafos, quiero que pongan atención. La educación se vive y se experimenta como proceso, acción, práctica, fenómeno, dimensión, plano, forma, hecho, acto, marco, derecho. La complejidad desde donde se le puede abordar pareciera inconmensurable e inefable. Para ello, para responder a este abordaje es indispensable situar y posicionar una mirada crítica que genere la lectura de las diferentes realidades y atienda a las problemáticas del mundo actual. En este marco, la formación de una mirada crítica implica aprender a problematizar las realidades que se viven. Se habla de una relación, problematizar para sensibilizar, cuestionar para territorializar. Entonces, maestras y maestros, fíjense, acá no nos dice solucionar problemáticas sociales. Nos dice, se problematiza para que el estudiante se sensibilice, ¿no? Ante lo que pasa en su contexto, llámese escuela, aula, comunidad, estado, nación o mundo. Y también para cuestionar esos conocimientos que el estudiante ha aprendido o que el estudiante vive día a día. Por eso se parte de una situación para sensibilizar y también para cuestionar cuántas veces simplemente se repiten patrones, ¿no? Aquí lo que se busca es que se cuestione eso que se ha aprendido, que se cuestione eso que se viva y finalmente se generan aprendizajes de hecho. Y les puse en amarillo el siguiente párrafo que quiero que tengan muy presente. La problematización de las realidades conlleva a preguntas sobre ellas, reflexionar y analizar a la luz del plan de estudios. La comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ejes articuladores, campos formativos y los programas sintéticos, contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, no con la intención única de resolver problemas sociales, sino acercarse a ellos y establecer una postura por medio de los procesos de reflexión que conduzcan progresivamente a la transformación de la realidad. Esto, maestras y maestros, creo que es sumamente importante. Recordemos, cuando platiquemos de problematizar, aquí está tal cual, se parte de los contenidos de nuestros programas analíticos, programas sintéticos, no con la única intención de resolver problemas sociales, sino por el contrario, acercarnos a ellos y establecer una postura
por medio de reflexión, ¿ok? Entonces, maestras y maestros, aquí creo que pues va quedando más claro esto que ya se los había dicho en otros videos, ¿no? Cuando hablamos de la escasez de agua en la localidad, en México, en el mundo, no vamos a poder resolver esto. No, no, no. Lo que sí vamos a hacer es, a través de este tema y en correspondencia con los contenidos de nuestros programas sintéticos y nuestro programa analítico, reflexionar, acercarnos a por qué ocurren estos elementos, generar diferentes tipos de preguntas que nos puedan incidir en que el estudiante resignifique, cuestione sus saberes, cuestione lo que ha aprendido y obviamente hay un proceso de crecimiento. Asimismo, la territorialización invita a cuestionar los ambientes artificiales de aprendizaje, que basado en los que Paulo Freire reconoce como una educación bancaria, de consumo, de memorización de conocimientos, extractivismo de los saberes, no conduce a la identificación y a la reflexión de las realidades del mundo social, causando que los contenidos contextualizados o situados pierdan vigencia o lleven a un abordaje superficial de la realidad. La territorialización pretende abonar a una práctica docente crítica y abandonar rancios paradigmas que, desde la literatura pedagógica, se le conocen como tradicionales. Y este es un ejemplo muy claro, ¿no? Y esto nos lleva a reflexionar a lo siguiente, maestra y maestro. ¿Ok? No es solo hablar del cuidado del agua como algo superficial, ¿no? Que se quede, es importante cuidar el agua por esto. No, cuando hay un proceso de territorialización, el estudiante entiende el impacto, las consecuencias que tiene esto en el mundo que él vive, en lo inmediato, lo cercano, pero también en lo mundial. Y no se queda solo como una actividad en la libreta, sino que tiene un proceso más profundo de reflexión. En contraposición, el proceso de territorialización incide en la significación y en la construcción de los contenidos, tanto curriculares como los de los materiales educativos. Además, atiende al principio de referencialidad, es decir, la compleja relación entre lo que se enseña en la escuela y aquello que los alumnos comprenden como sujetos externos al conocimiento escolarizado, lo que vuelve confusa la comunicación entre lo propio y lo ajeno, entre lo que se dice y lo que se comprende en términos de contenido. Y es cierto, ¿no? Aprendemos una cosa en la escuela, pero no se ve reflejada en la sociedad. Aquí lo que se trata es esto, ¿no? Que haya una correspondencia. Si se aborda esta problemática, se pueden construir marcos vivos para la interpretación colectiva de los conocimientos y saberes tanto propios como generalizados que inciden recíprocamente en la transformación individual y de la comunidad. En este ejercicio donde se problematiza para sensibilizar y se cuestiona para territorializar, el trabajo por proyectos se abre como una posibilidad didáctica, donde el docente es la figura de autoridad experta en procesos culturales y educativos. Para mayor profundidad se recomienda leer el libro Sin Recetas. Plano curricular didáctico. Dentro de este plano, la idea es orientar a maestras y maestros explorando las posibilidades del uso de los libros de texto gratuito, a partir de su vinculación con los contenidos curriculares plasmados en nuestros programas de estudio. Con esto se facilitan orientaciones para el proceso de codiseño y la tarea de revisar permanentemente el programa analítico y sus ejercicios en cuanto a la problematización de las realidades educativas. La organización y territorialización de los contenidos curriculares nacionales. Del mismo modo, establecer la ruta de trabajo del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como su tránsito hacia el plano didáctico. Los libros de texto gratuito fungen como puertas que posibilitan la relación dialéctica entre las diferentes esferas en las que se desarrolla el alumno, personal, familiar, escolar y comunitaria, así como social. Lo anterior parte de la concepción de que el proceso educativo no puede fundamentarse en la idea de que el aprendizaje es un proceso aislado, y esto es correcto, ¿no? O sea, los estudiantes no aprenden solamente en la escuela y está separado, no, 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 sino que tiene lugar en un entramado complejo de diversas realidades. A partir de esto se enmarcan algunas orientaciones generales. Es pertinente conocer, reconocer y analizar los contenidos curriculares del programa sintético y el programa analítico, apelando a los intereses, capacidades o condiciones determinadas por las y los maestros. Es pertinente conocer, reconocer y analizar los contenidos de los libros de texto gratuito, proyectos de aula, escolar y comunitarios, nuestros saberes, múltiples lenguajes y el libro para la maestra y el maestro. La vinculación curricular de los proyectos se puede trabajar a partir de la problematización de la realidad,
reflejada en la problemática social identificada por el docente y la relación con los distintos contenidos de los campos formativos y sus PDA, a la par del programas de estudio, que también se pueden vincular con contenidos de las situaciones cotidianas, con algún tema, situación, una relación socioafectiva, un acontecimiento histórico, espacios geográficos o descubrimientos. Es decir, cómo esto se vincula, se problematiza a través de situaciones que se viven en nuestras escuelas y localidades. Desde los proyectos, la vinculación curricular puede abarcar varios contenidos. Eso ya lo habíamos checado, ¿no? El proyecto se puede trabajar con varios contenidos dentro del campo formativo o varios contenidos de los diferentes campos formativos. Otro punto importante, el uso de los libros de texto gratuito no es secuencial, sino horizontal con los otros materiales que integran la familia de libros de texto gratuito. Es decir, los proyectos se pueden mezclar con otros proyectos del mismo o de los mismos campos formativos y con los contenidos integrados en el resto de los materiales de esta familia. El abordaje didáctico de los proyectos considera la totalidad de estos o algunas actividades presentadas en otros proyectos, integrados en otros campos formativos y escenarios, quedando a la consideración del docente frente al grupo este abordaje. ¿Qué significa aquí, maestras y maestros? Que entonces los proyectos se pueden relacionar con más proyectos, ¿no? De manera horizontal o vertical o secuencial, dependiendo cómo los hemos organizado nosotros. Pero aquí, importante, esas son sugerencias. Acá lo importante es rescatar tu experiencia, lo que hemos aprendido y decidir si se utilizan de esta manera o no. El libro de texto no sustituye el programa analítico. Los proyectos se pueden territorializar de acuerdo con las distintas situaciones y necesidades del aula, la escuela y la comunidad. Dichas orientaciones delimitan una ruta de trabajo donde se mantiene el mismo carácter de sugerencia, ¿ok? Importante. Cada maestro aquí debe de generar esta ruta de trabajo, ¿no? Se recupera la problematización de las realidades que están en nuestro programa analítico, se contextualiza el contenido curricular nacional, es decir, los que están en los programas sintéticos. Hay una apropiación de los contenidos de los libros de texto gratuito, eso lo debemos de generar ya. Hay una ruta de trabajo didáctica de manera general. Dicha ruta recae en la elaboración de la planeación didáctica, en la cual se vinculan contenidos, libros de proyectos, nuestros saberes, múltiples lenguajes. Es este timing pedagógico que dice Díaz Barriga, es decir, a partir de la formación y experiencia profesional del docente, el conocimiento del grupo, así como los vínculos, interacciones y diálogos que se dan en el trabajo pedagógico, se genera la ejecución del acto educativo. Y esas son las reflexiones que debemos de tener en nuestras planificaciones, en nuestros proyectos, ¿no? Generar estas problematizaciones, contextualizar los contenidos, apropiarnos de los contenidos y de los materiales educativos. Entonces, una vez que hemos teniendo estos tres procesos, ya podemos entonces decidir cómo partir sobre la selección de proyectos a trabajar o diseñar. Esto es súper, súper importante a considerar. Para una mayor comprensión del documento se presenta un ejemplo. A partir de la lectura de la realidad, en donde la problemática social radica en las acciones para el cuidado del agua, esto para el tercer grado de educación primaria, tenemos contenido, diálogo para la toma de acuerdos y el intercambio de puntos de vista. Luego los PDA, los procesos de desarrollo de aprendizaje. Reconoce y usa pautas que norman los intercambios orales, como respetar el turno para hacer el uso de la palabra, prestar atención, adecuar el volumen de la voz, emplear fórmulas de cortesía, mantener el interés, plantear preguntas, en fin, así tenemos 4 procesos de desarrollo. Para ello, por ejemplo, encontramos el nombre de proyecto Gotita a Gotita se acaba la agüita, que está en el libro de proyectos, específicamente en el campo formativo de lenguajes. El tema, la situación o problemática que se aborda en el proyecto, es decir, esta parte detonadora del proyecto, es el cuidado del agua. El producto o entregable es un cartel informativo. Esto está en la página 10 y se relaciona con el libro de saberes en la página 22 con diálogos para llegar a acuerdos e intercambio de opiniones, también con características y pautas de los intercambios orales, la expresión y argumentación de las ideas para la comprensión de los temas, la participación y argumentación para dialogar y llegar a acuerdos. Aquí, maestras y maestros, esto es lo rico de este libro. El día de hoy hay que ser bien honestos. No nos hemos apropiado completamente de los materiales y esto nos va a dar una pauta. Pero aquí yo quiero hacer una pausa. Son pautas.
En la medida en la que este ciclo escolar vamos a ir conociendo los materiales educativos, nosotros vamos a crear esta capacidad de hacer otras relaciones de los materiales, de los contenidos, de los procesos de desarrollo de aprendizaje. Esto lo que nos da es esta parte pedagógica. Con base en nuestra experiencia, todos vamos a poder generar conexiones de materiales, contenidos de una manera diferente. Pero bueno, aquí esto yo lo aplaudo a materiales educativos porque nos dan una forma de acercarnos a estos materiales. Esto que encontramos aquí, maestras y maestros, y que vamos a encontrar en todos estos documentos de posibilidades de uso de los libros de texto gratuito, es una vinculación curricular entre los contenidos del programa de estudio y los libros de texto gratuito. Para primer grado de educación primaria, además de los libros enunciados, se cuenta con el libro de múltiples lenguajes, trazo y palabras, y en el caso de cuarto a sexto de primaria, cartografía de México y el mundo y nuestros saberes, México, grandeza y diversidad. Entonces aquí podremos establecer otras posibilidades en el uso de otros materiales educativos. Para efectos de lo dicho, se comparte un plano didáctico generado a partir de la vinculación curricular entre el contenido y los libros de texto gratuito. El ejercicio gira alrededor del campo formativo lenguajes de la fase 4, en específico tercer grado de primaria, y va recuperando obviamente la estructura didáctica, ¿ok? Tenemos campo formativo lenguajes, metodología, aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Nombre del proyecto, gotita a gotita se acaba el agüita, porque hay un proyecto que nos ayuda. Situación, problema. En escuela, comunidad, se ha notado que no se toman las acciones para el cuidado del agua, ¿ok? Esa es la situación generadora o detonadora. Y el propósito, realizar un cartel informativo sobre acciones del cuidado del agua en la comunidad y compartirlo mediante una exposición para practicar el diálogo, la argumentación escrita y oral, así como la toma de decisiones y de acuerdos. El contenido es diálogo para la toma de acuerdos y el intercambio de puntos de vista, y los PDA que se buscan desarrollar a lo largo de esta propuesta son estos 4. Bueno, hasta aquí creo que vamos bien. Esto lo hemos realizado a lo largo de los en vivos con Alex Dubé, ¿no? Aquí en situación problema yo le había puesto situación nada más para no existir esta confusión con lo que dicen algunas personas. Pero bueno, después, ¿qué vamos a encontrar? El momento, las actividades y la vinculación. Importante, vamos a checar esto. Momento 1, contextualización. El propósito de este momento es recuperar conocimientos y saberes previos sobre el contenido disciplinar. Las actividades, sensibilización por parte del docente sobre el problema del agua en las comunidades, considerando diferentes contextos, mundial, nacional y local. Invitar a la realización de un proyecto que contribuya a solventar la situación problemática. 1. Con la guía del docente, realizar la lectura comentada del momento 1 del proyecto del campo formativo de lenguajes de la página 10 a 12 del libro de proyectos de aula. Se realizarán las actividades planteadas en el libro. Lectura del texto Vaquita Marina del libro de múltiples lenguajes de la página 66 a la 69. A partir de la lectura anterior, en pequeñas comunidades de aprendizaje, los alumnos escribirán e ilustrarán un cuento que llevará por título La vaquita marina necesita el agüita. Los estudiantes comparten con la comunidad de aula sus cuentos y dibujos organizados en turnos. Los estudiantes generan una conclusión sobre la relación del agua con los seres vivos y la importancia del cuidado de ambos. Vinculaciones para la instrumentación didáctica. Y aquí nos da cómo se vincula con otros campos formativos, con saberes y pensamiento científico, relaciones entre los factores físicos y biológicos que conforman los ecosistemas y favorecen la preservación de la vida. Página 191 del programa sintético. Ética, naturaleza y sociedades, representaciones cartográficas de la localidad y comunidad, su ubicación dentro de la entidad y del país, su relación al conocimiento y función de los cuidados de los ecosistemas como sustentos para la vida. Página 204. En este ejercicio de vinculación es pertinente que se revisen los PDA que corresponden a cada contenido. Es decir, a ver, aquí ya nos dicen, bueno, aquí ya tenemos los PDAs para lenguaje, pero podemos generar otro elemento de vinculación y tenemos que revisar de estos contenidos que están en la tercera columna, cuáles podemos desarrollar a lo largo del proyecto. Esto que nos está presentando materiales educativos nos va a ayudar mucho en la comprensión. Sigamos. Momento 2 y 3, lo que haremos y cómo lo haremos. Propósitos del momento, reconocer la problemática, temática o situación por atender.
Proponer situaciones reales que pueden ser abordadas o solucionadas. Identificar y negociar con los actores que intervienen en el proyecto. Construir colaborativamente los pasos a seguir en el proyecto. Actividades. Los alumnos individualmente realizan la lectura de la introducción al proyecto, mis primeros pasos en la conservación, el croquis de comunidad, del campo formativo del humano y lo comunitario, libros del proyecto de aula de la página 176 a 177. Vean, aquí ya hay una vinculación con otro campo formativo, maestros. Eso es muy interesante a considerar. Círculo de intercambio de experiencias sobre el uso inadecuado del agua en las actividades cotidianas que se realizan en su entorno. 2. Realizar las actividades del momento 2.1 del campo formativo lenguajes, página 13 del libro de texto Proyectos de aula. Lectura comentada con la guía del docente sobre la leyenda, La protectora de las aguas, de múltiples lenguajes, en la página 207. Se realiza de manera grupal un círculo de diálogo sobre la importancia del cuidado del agua. Y las vinculaciones para la instrumentación didáctica. Inicia lo vivencial del contenido curricular, de acuerdo con las situaciones del aula. El docente explicará en qué consiste la toma de acuerdos con ejemplos de la vida cotidiana. Si nos damos cuenta, es una planificación sencilla, no es tan azarosa, tan complicada, tan elevada. Me parece como muy, muy cercana. 3. Realizar las actividades del momento 2, punto 2, del campo formativo lenguajes, página 13, proyectos de aula. Sesión grupal de preguntas y respuestas a partir de una lluvia de ideas sobre las posibles acciones a emprender para el cuidado del agua. El docente explicará y ejemplificará qué es un cartel informativo, los elementos que integran un cartel informativo, qué es un texto discontinuo y por qué el cartel es un texto discontinuo. 4. Identificar los pasos a seguir para la continuación del proyecto en relación en dos elementos, tomando como referencia las actividades planteadas en el momento 3 de lenguajes de proyectos de aula, el cartel informativo sobre el cuidado del agua y el principal contenido curricular de este proyecto, diálogo para la toma de acuerdos y el intercambio de puntos de vista para la realización del cartel informativo sobre el cuidado del agua. Y la vinculación curricular que encontramos aquí, comprensión y producción de textos discontinuos para organizar actividades y ordenar información, de lenguajes, y mis primeros pasos en la conservación del croquis de mi comunidad, de proyectos de aula, del campo formativo del humano y lo comunitario, de la página 176 y 177. Momento 4 y 5, lo que necesitamos saber, propósitos, recuperar información documental y empírica en distintas fuentes y elaborar un acercamiento al entregable final del proyecto. Las actividades que se ponen en este ejemplo. Los alumnos buscarán y recuperarán la información en distintas fuentes, indagarán sobre la existencia de museos físicos o virtuales que aborden la temática del agua, se organiza colectivamente maestras, padres de familia, autoridades educativas, alumnos, una visita presencial o virtual a uno de los museos identificados. La visita se focaliza sobre el cuidado del agua. En pequeñas comunidades de aprendizaje realizan un resumen sobre la visita al museo. El docente explica qué es un mapa mental, sus elementos y función como recurso para la representación e interconexión gráfica y escrita de ideas que ayudan a la argumentación. 5. Los alumnos elaboran un mapa mental con las pautas establecidas. En el momento 4, campo formativo de lenguajes, página 16 y 17 del libro de proyectos de aula. Vinculación curricular, lenguajes, manejo, búsqueda y manejo de información, comprensión y producción de resúmenes. Ok, entonces nos damos cuenta de esas vinculaciones que se establecen. Sigamos. 6. Se organiza un diálogo entre estudiantes y diferentes miembros de la comunidad extraescolar sobre las acciones para el cuidado del agua, retomando los puntos que componen el momento 5 del campo formativo de lenguajes, página 18. Los estudiantes enlistan las acciones que identificaron en el mapa mental y en el diálogo con miembros de la comunidad. Organizados en pequeñas comunidades de aprendizaje, realizarán una votación para elegir las acciones pertinentes a llevar a cabo en la localidad. Organizan los datos en la votación en una tabla de frecuencia como insumo para la toma de acuerdos y aquí se ve vinculado con saberes y pensamiento científico. En plenaria se realiza la lectura comentada de los apartados, diálogos para llegar a acuerdos, el intercambio de opiniones y la participación y argumentación para dialogar y llegar a acuerdos de nuestros saberes. En pequeñas comunidades de aprendizaje, los alumnos toman acuerdos con la finalidad de establecer acciones para el cuidado del agua a partir de la información recabada en la tabla de frecuencias. Y tenemos del lado derecho la vinculación, saberes y pensamiento científico, organización e interpretación de datos,
cómo cuidamos los ecosistemas del campo formativo de lo humano y lo comunitario. En fin, entonces nos ponen estos elementos de la planificación didáctica que nos ayudan muchísimo a tener un ejemplo. Creo que esto es lo que siempre se les mencionó en los consejos técnicos, que pusieran ejemplos para que nosotros pudiéramos, esto que está aquí en pantalla, maestros, resignificarlo con base a nuestras experiencias. Entonces, bueno, es importante en comunidad, en el consejo técnico, revisar estos elementos maestros. También nos hablan de la función formativa, de la evaluación formativa y las fuentes de consulta. Y después vamos a tener aquí, que esa es la parte de oro, ¿no? El grado escolar, los contenidos de lenguajes, los PDA y los proyectos que se repiten estos contenidos, donde los podemos utilizar. Entonces, nombrario de grupo, maravillas de la lectura, árboles, me autorreconozco, saberes de comunidad, en fin. Aquí esto nos va a permitir conocer, identificar y de ahí generar las situaciones de aprendizaje y proyectos más importantes y más específicas. Creo que eso sí se debe de revisar a conciencia en nuestro Consejo Técnico Escolar. En fin, hay para cada fase de educación primaria. El segundo documento, maestros, que nos proponen es el análisis de correspondencia de programas sintéticos y libros de texto gratuito. ¿Qué encontramos aquí? Contenidos del plan de estudio que carecen de un proyecto en los libros de texto. Y aquí tenemos los contenidos y los PDA de primer grado y de segundo grado que no tienen proyecto. Esto también ya nos va a ayudar, maestras y maestros. Esto ya nos va a ayudar, ¿por qué? Les explico. Porque por un lado ya tenemos los que sí tienen proyecto y por el otro lado los que no. En el caso de los que no tienen proyecto, lo podemos generar desde cero. Aquí ya podemos identificar qué materiales de los libros de texto nos sirven y podemos contextualizar, territorializar a la realidad que estamos viviendo y también cuáles, al no tener proyecto, tenemos que construirlos desde cero. Teniendo esto en cuenta, pues creo que con Alex Dubé vamos a estar haciendo estos que no tienen proyecto para darte una idea de cómo realizarlo. Espero que te vaya gustando el video. Sigamos. Recuerda revisar estos dos documentos. Bien, concluyan la planeación didáctica por grado para el primer periodo y compártanla con el colectivo docente. El segundo momento, gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Uno de los objetivos de la nueva escuela mexicana es la búsqueda de un proceso de mejora continua de la educación, que ubique en el centro el quehacer educativo, el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. El proceso de mejora continua permite atender de manera integral las problemáticas como infraestructura, formación y prácticas docentes, aprovechamiento académico, equipamiento, aspectos administrativos, el desempeño de las autoridades educativas, el avance de planes y programas educativos, la asistencia de los educandos y los contextos socioculturales. Cabe mencionar que el programa analítico no sustituye al programa de mejora, por el contrario, forma parte del proceso de mejora continua. Con la finalidad de hacer más participativos los procesos de gestión escolar, es conveniente reorientarlos. Por ello, tiene que ver con que las maestras y los maestros tengan mayor participación en la conducción del Consejo Técnico Escolar en colaboración con las autoridades educativas. Esto se realiza entre todos para participar en la gestión de la escuela. Es recomendable iniciar con la búsqueda de información que les permita avanzar en el diagnóstico socioeducativo y en el entendido de que en esta primera sesión se iniciará y en las siguientes se consolidará. Acuérdense, diagnóstico, se empieza a analizar el diagnóstico. Vamos a comenzar revisando los resultados de la evaluación de Mejoredu, otros instrumentos que tengan como la aplicación, la observación, que realizan año con año, ¿no? Y después vamos a leer el fascículo de Reconociendo nuestro contexto de Mejoredu. Los dos primeros, pues dependen de cada escuela, vamos a leer el fascículo de Mejoredu. Tenemos en pantalla el documento Reconociendo nuestro contexto y nos pide que iniciemos en la página 7. Reconociendo nuestro contexto. Aprovechar la imaginación es ser capaces de romper con lo que está supuestamente fijado y terminado, con lo objetivo y autónomamente real. Realizar el análisis del contexto socioeducativo contribuye a perfilar un horizonte de acción, orientado a posibilitar que aquello que se hace en y desde la escuela cobre sentido y significado para las personas que lo conforman. Este proceso implica un ejercicio de lectura de la realidad, propio del trabajo pedagógico y didáctico, pues recurrentemente el colectivo docente se pregunta si lo que planea o hace para sus estudiantes responde a su contexto y condiciones. La posibilidad de realizar este ejercicio de manera colectiva y sistemática en el marco de la construcción del programa analítico
puede contribuir a enriquecer la mirada sobre la manera como entendemos y analizamos las distintas condiciones sociales y educativas en las que se desarrolla el quehacer pedagógico y a orientar el trabajo escolar hacia propósitos comunes. Solemos dar por hecho lo que conocemos de la realidad. Sin embargo, a veces nuestras creencias y certezas condicionan la manera en la cual comprendemos y actuamos ante ella. Leer la realidad es un ejercicio fundamental para vislumbrar aquello que queremos cambiar, las situaciones que demandan transformación, así como las formas en las que podemos hacerlo, entendiendo que la realidad nunca es fija ni inamovible. En este proceso, la problematización es fundamental, ya que nos permite cuestionar, ampliar, profundizar o replantear lo que pensamos y sabemos sobre nuestro entorno local, nacional o global. Recordemos que el proceso de problematización, maestras y maestros, se generan un conjunto de preguntas que nos hacen reflexionar, pensar, ver de otra mirada el lugar donde estamos. Entonces, la problematización es súper importante porque nos va a ayudar a replantear, profundizar o cuestionar lo que nosotros creemos o damos por hecho de nuestras instituciones y los diferentes niveles de desagregación, entorno local, nacional o global. Es un momento clave también para que cada colectivo docente reflexione sobre la sociedad y el mundo al que aspiramos, así como lo que es preciso llevar a cabo con el objeto de avanzar hacia la situación deseada, mediante lo que aprendemos y hacemos desde la escuela. Importantísimo, lo que aprendemos y lo que hacemos desde la escuela. Para la lectura de la realidad hay que tomar en cuenta que es un ejercicio participativo. Cada voz y mirada de quienes integran la comunidad escolar, docentes, familias, estudiantes, etcétera, es escuchada y es tomada en cuenta. Permite reunir información relevante y suficiente de nuestra escuela, nuestro contexto y de quienes integramos a la comunidad escolar. Se alimenta de diversas fuentes. Tiene como principal insumo para ser significativo lo que las personas sabemos, conocemos, experimentamos y vivimos día a día, por lo que no se construye solamente con datos estadísticos. Esta parte creo que es súper importante. No solo llenar datos estadísticos, el número de estudiantes, el número de menor acierto, los aprendizajes que se deben de consolidar. Más allá de eso, maestras y maestros, recuerden, es conocer, es analizar, saber dónde estamos. El colectivo docente decide su estructura, contenido y extensión. Se construye, revisa y dialoga en el colectivo docente para definir qué situaciones son relevantes y significativas. Se actualiza cada vez que lo requiere y la nueva información ayuda a tomar decisiones a lo largo del ciclo escolar. La lectura de la realidad que hace cada colectivo docente es distinta, no solo porque cada escuela se ubica en un entorno singular, sino también porque cada colectivo es único. Incluso podrían surgir análisis distintos del contexto de una escuela si fueran realizados por dos colectivos diferentes. Y esto pasa, ¿no? Turnos matutinos y vespertinos tienen diferentes experiencias y por eso son diferentes análisis. No es posible advertir que existen análisis mejores que otros, sino únicamente distintos. En última instancia, lo importante es que este proceso tenga sentido para quienes participan en él. La lectura de la realidad implica reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela. Hay diversas alternativas para ello. Una es partir de preguntas que permiten identificar y compartir lo que saben, y les vamos a checar a continuación. Bien, observamos las y los estudiantes. ¿Qué saben y qué desean aprender? ¿Cómo es el entorno donde viven? ¿Qué hacen antes y después de acudir a la escuela? ¿Cuáles son sus intereses y preocupaciones? ¿Qué tipo de actividades, estrategias o proyectos de aprendizaje les han generado mayor interés? ¿Cómo son las relaciones entre ellos y ellas? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes? Para las familias, ¿cómo están conformadas? ¿Qué vínculos hemos establecido con ellas? ¿Cuál es su lugar de origen? ¿Qué lenguas hablan? ¿Cómo se involucran en la formación escolar de sus hijos? Para la comunidad, ¿cuáles son las principales problemáticas que se viven en la comunidad? ¿Qué conocimientos y saberes de la comunidad se pueden aprovechar? ¿Qué lenguas se hablan? ¿Cuáles son las principales actividades y tradiciones de la comunidad?
¿Qué vínculos hemos establecido con las personas y los grupos de la comunidad? Como equipo docente, ¿cómo nos conformamos? ¿Cuáles son nuestras mayores fortalezas? ¿Qué dificultades enfrentamos? Los espacios y materiales educativos. ¿Qué espacios necesitamos modificar para que cualquier persona pueda desplazarse en la escuela de forma segura? ¿Qué materiales educativos tenemos y requerimos de acuerdo con las características de nuestro alumnado? Aquí es importante que los colectivos reflexionen sobre qué preguntas consideran necesarias y cuáles cambiarían. Consideren que lo importante no es tener un listado amplio de preguntas, sino formular las que permitan reconocer la realidad de la escuela y tomar conciencia de cómo la perciben. Es posible que las preguntas planteadas inicialmente deriven en otras que les inviten a tener progresivamente una comprensión más amplia y profunda sobre la realidad y la manera como la piensan y actúan en ella. Conforme van generando las preguntas, surgirá la necesidad de recurrir a distintas fuentes de información para responderlas, como pueden ser la revisión de las producciones de los grupos escolares, las observaciones durante distintos momentos de la jornada escolar, las conversaciones con estudiantes durante clases o el recreo escolar, recorridos por las inmediaciones de la escuela y conversaciones con integrantes de la localidad, conversaciones con las familias de sus estudiantes y otras personas de la comunidad o participantes en las actividades escolares, un análisis de los aprendizajes de sus estudiantes y de los resultados de las evaluaciones diagnósticas. ¿Qué otras fuentes consultarían? Tomen en cuenta que no existen fuentes de información mejores que otras, sino que su pertinencia depende del tipo de información que deseen obtener y para qué. Aquí hay que retomar la información que ya tenemos sobre la escuela y nuestros estudiantes. Durante el ejercicio de la lectura de la realidad, pueden identificar situaciones y problemas que consideren relevantes y significativos en el trabajo escolar. Vamos a checar unos ejemplos. Durante el recreo, se observa una apropiación de las canchas escolares por parte de los niños y su uso limitado por parte de las niñas. Cada ciclo escolar, tenemos estudiantes que inmigran temporalmente por el trabajo de sus familias. La mayoría tiene como lengua el náhuatl. Se han incrementado los casos de embarazo adolescente entre el alumnado. Identificamos altos índices de delincuencia en las inmediaciones de la escuela. Existe un creciente interés en la comunidad por el cuidado del medio ambiente. Hay un río cercano a la escuela que ha sido tomado como depósito de basura y está provocando la contaminación del agua. No se dispone de materiales de lectura para las y los estudiantes. La escuela ha establecido vínculos y participado en proyectos con autoridades municipales y asociaciones civiles que trabajan en la defensa de los derechos de personas migrantes. Se observa un mayor involucramiento de las familias en las actividades escolares. Gran parte de nuestra población estudiantil trabaja en la venta de dulces por las tardes. En fin, lo que estamos haciendo en esta parte de la lectura de la realidad es destacar aquello que nos parece más importante y relevante. Si nos damos cuenta, habrá algunas cosas que no se pueden resolver desde la escuela. La participación de estudiantes y familias en el reconocimiento de estas situaciones y problemas permite ampliar la reflexión y comprensión que se tiene de ellos, así como vislumbrar el trabajo escolar, considerando intereses, características y condiciones. Acuérdense, este proceso es para ampliar la reflexión y la comprensión. Generan espacios para que el diálogo y la reflexión colectiva que ayuden a profundizar las situaciones y problemas, con objeto de ampliar su comprensión. Importante, estos problemas o estas situaciones lo que nos deben de servir es ampliar la comprensión de por qué sucede, ¿ok? Permiten reconocer los procesos formativos que se pueden desplegar en y desde la escuela. ¿A quiénes involucran esos procesos formativos? ¿En qué momento o espacio ocurren? ¿Qué otras situaciones pueden estar relacionadas? ¿Qué estamos haciendo a fin de mantener o transformar esas situaciones? Son algunas de las preguntas, entre muchas otras, que ayudan a analizar la situación o el problema con mayor profundidad y a establecer asociaciones con otras situaciones vinculadas que no fueron identificadas en el primer momento. Y aquí nos ponen un ejemplo de secundaria. Supongamos que trabajan en una secundaria y que entre las situaciones identificadas está el incremento de embarazos en adolescentes. Podrían plantearse preguntas como,
¿Qué condiciones se vinculan con embarazos adolescentes? ¿Cómo impacta esta situación en la permanencia y el aprendizaje de estudiantes o en sus relaciones familiares y en la comunidad en general? ¿Qué apoyos o recursos tenemos en la comunidad escolar para responder a esta situación? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el embarazo adolescente para su proyecto de vida? ¿Cuáles son las concepciones sociales que se tienen sobre el ejercicio de la sexualidad y la reproducción en adolescentes? ¿Qué hemos hecho como escuela y comunidad frente a esta situación? ¿Podremos hacerlo de otro modo? Si se dan cuenta, estas preguntas lo que nos buscan ayudar a hacer es transformar la práctica, es modificar la práctica que entendemos sobre estos temas. A lo mejor no necesariamente solucionarlas, pero sí buscar otras estrategias donde podamos intervenir. Nos vamos a dar cuenta en esta imagen cómo al centro, maestras y maestros, tenemos esta problemática que se detectó y cómo a través de la opinión del colectivo docente reflexionamos sobre ella. Veamos, tenemos ausentismo entre el alumnado, ¿ok? No cuentan con recursos económicos, lo que les obliga a conseguir un trabajo y ausentarse de la escuela. La mayoría de las y los estudiantes que se embarazan no continúan con su trayectoria escolar. También, ¿qué encontramos aquí? En la escuela abordamos la sexualidad desde una dimensión biológica, pero no en su aspecto afectivo o relacional. Las y los estudiantes no están entregando tareas. En fin, un buen de vínculos que se establecen entre estos elementos que lo que buscan maestras y maestros en la lectura de la realidad es tener en claro lo siguiente. La lectura de la realidad ayuda a reconocer y caracterizar las situaciones y problemas del contexto, pero también permite cuestionar desde dónde las miramos, ¿no? Con qué ideas y bajo qué creencias, y en consecuencia enriquecer esa mirada y advertir sus posibilidades de transformación. En este sentido es importante preguntarse, ¿qué queremos transformar en esta situación? ¿En qué sentido o dirección queremos que cambie? Identificar el horizonte de cambio permite reconocer posibilidades de participación en y desde la escuela para la formación integral de niñas, niños y adolescentes, por lo que conviene preguntarse, ¿cuál es el trabajo formativo que se puede hacer desde la escuela para contribuir de manera significativa a la vida de estudiantes y comunidad? Responder esta pregunta ayuda a reconocer los alcances y las posibilidades de la escuela ante diversas situaciones y problemas. Esta parte es importante. No es resolverlas, es entender nuestros alcances y posibilidades. Cada colectivo docente puede dar respuestas distintas a las preguntas planteadas y a otras, de acuerdo con la lectura de la realidad que realicen, con sus intereses, condiciones, experiencias y con los saberes que disponen para abordar. Por ejemplo, un colectivo, ante la inquietud de la existencia de diversas formas de violencia al interior de las familias, puede documentarse e ir profundizando el tema para llegar a reconocer que el problema no necesariamente es un asunto interno de las familias, sino que es una situación estructural en la que se puede incidir mediante el trabajo formativo que permita a niñas, niños y adolescentes conocer y vivir otras formas de convivencia donde se privilegie el diálogo y la resolución de conflictos. Siguiendo con el ejemplo de análisis de situaciones asociadas al incremento de casos de embarazo adolescente entre el alumnado, algún colectivo docente podría definir así el problema o situación. En nuestra lectura de la realidad sobre el incremento de casos de embarazo adolescente, nos damos cuenta de que hemos abordado la sexualidad desde los ámbitos biológicos, fisiológicos y reproductivos. No hemos desarrollado estrategias para que las y los estudiantes reflexionen sobre sus relaciones socioafectivas y expongan sus ideas y vivencias. Y trabajamos con los contenidos desde una mirada adulta, que no reconoce la participación como sujetos que pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de manera libre, responsable e informada. ¿Cómo plantearían ustedes las situaciones o problemas identificados? ¿Qué aprendizajes consideran necesarios favorecer en sus estudiantes? Es posible que durante este ejercicio de lectura de la realidad vengan a su mente estrategias y acciones de enseñanza y aprendizaje, mediante las cuales podrían abordar situaciones y problemas identificados. Aquí, maestras y maestros, este es un punto importante. Cuando hacemos esta lectura de la realidad, vamos a encontrar situaciones que obviamente se van a relacionar en otro momento con los contenidos que vamos trabajando día a día.
Aunque las definirán como parte de sus procesos de integración curricular, es importante ir tomando nota de sus implicaciones para el trabajo didáctico y el tipo de estrategias que podrían desplegar con sus estudiantes, a fin de apuntar procesos formativos, considerando sus intereses y condiciones. Una vez que identifiquen situaciones y problemas del contexto socioeducativo y reconozcan las posibilidades de formación que tienen con sus estudiantes, será necesario realizar un trabajo de contextualización y codiseño de contenido a partir del análisis de los programas sintéticos. Bueno, para eso está el fascículo 2 y nos dan esta imagen, ¿no? ¿Qué situaciones y problemas identificamos en el contexto? ¿Qué sabemos de las situaciones y problemas en los que queremos incidir? ¿Cómo imaginamos que puede llegar a ser lo que queremos cambiar? ¿Con qué contamos para abordar esta tarea? ¿Cómo podemos abordarlo desde nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Requiere ser abordado en todos los grados o solo en algunos? ¿Qué participación esperamos de quienes integran la comunidad escolar? ¿Qué participación esperamos de actores externos a la escuela? ¿Y a quién podríamos recurrir? Durante el ejercicio de problematización, es posible que identifiquen la falta de condiciones materiales humanas necesarias para abordar algunas de las situaciones y problemas identificados. Sin embargo, también es importante que reconozcan las experiencias y la capacidad de las que parten como colectivo docente y comunidad escolar, con el fin de trabajar en torno a ellas. Regresar a este ejercicio de lectura de la realidad y problematización en cualquier momento del ciclo escolar permite enriquecer la mirada y comprensión sobre las situaciones y problemas identificados, incluso reconocer otra situación como nuevos puntos de partida para desarrollar el trabajo escolar. Posteriormente, después de leer este texto, hay que dialogar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué elementos consideran necesarios actualizar en el diagnóstico socioeducativo de la escuela a partir de los insumos revisados? ¿El colectivo docente conoce otras alternativas de diagnóstico para los procesos de enseñanza, aprendizaje y de gestión? ¿Qué aspectos o ámbitos de la gestión escolar consideran necesarios incorporar o reconfigurar? Se les sugiere que elaboren un producto que dé cuenta de los aspectos relevantes de la discusión que llevaron a cabo y oriente el desarrollo de la gestión escolar. Otra actividad importante en esta sesión es la revisión del acuerdo por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, la acreditación, la promoción, la regularización y la certificación de los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria. Hasta este día el acuerdo no está publicado, el oficial, está el anteproyecto, entonces en la semana les saco un video del acuerdo en cuanto esté publicado en el diario oficial de la Federación. Por la importancia que reviste para los procesos de enseñanza y aprendizaje, les sugerimos que dediquen el tiempo necesario para su lectura y análisis. Y el tercer elemento de este consejo técnico son los libros de texto gratuito, temas de interés nacional. Con la finalidad de avanzar en el conocimiento de los libros de texto gratuito, se les invita a profundizar en la revisión de los títulos que integran la nueva familia de libros de texto gratuito. Recuerden que cuentan con los recursos en la página de Conalitec. Como insumo de esta sesión ordinaria, se incluye para su conocimiento el documento Algunas precisiones de los libros de texto gratuito, con la finalidad de ser analizado y corregido durante su uso. Entonces, maestras y maestros, vamos a revisar en el consejo técnico este documento, algunas precisiones a los libros de texto gratuito, ¿ok? ¿Qué nos vamos a encontrar con el grado escolar, lo que dice y alguna observación? Ejemplo, página 33. Tenemos aquí un ejemplo, segundo grado de primaria nuestros saberes. Dice y nos marca el segundo punto, los puntos cardinales norte, este, oriente, poniente, sur, etcétera, y nos ponen una observación. Según la Academia Mexicana de la Lengua, los nombres de los puntos cardinales se escriben siempre con minúscula inicial, puesto que, aunque en sus usos primarios designen un referente único, se tratan de nombres comunes. Entonces aquí estos deberían estar en minúscula. Se escribirán con mayúscula inicial cuando formen parte de un nombre propio. América del Norte, Corea del Sur, Europa del Este, la Cruz del Sur, o bien cuando lo exija la puntuación. Entonces, nos hacen las precisiones de estos elementos que hay que considerar. Luego tenemos lengua de señas, ¿no? El texto habla de la lengua de señas, pero el alfabeto que se muestra en la ilustración no pertenece a la lengua de señas mexicana. Para mayor referencia, veas el cartel de la página 3. Y aquí nos ponen el alfabeto de lengua de señas mexicana. Ok, perfecto. En fin, esto hay que checarlo, maestras y maestros,
para que hagamos esas precisiones y estas áreas de oportunidad o estos errores o estos elementos pues no afecten a nuestros estudiantes. Bien, ya casi para finalizar se recomienda que veamos el fracaso de las mentiras contra los libros de texto gratuito. Vamos a checarlo y regresamos a responder y platicar sobre estas preguntas. El fracaso de las mentiras contra los libros de texto gratuitos. El pasado 28 de agosto, 95.6 millones de libros de texto gratuitos llegaron a las aulas de todo el país, a pesar del esfuerzo de políticos, medios de comunicación, comentaristas y organizaciones de la sociedad civil por frenar su distribución con 4 asignaturas de mentiras. 1. Los libros de texto gratuito promueven el comunismo. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Son los nuevos libros de texto, que yo además ya no les voy a decir gratuitos, porque es un engaño decir los libros de texto gratuitos. No, hombre, de gratuitos no tienen nada, lo que sí tienen es esa carga comunista, ideológica. Falso, los libros de texto no promueven el comunismo. Tienen un fundamento científico y humanístico que promueve los derechos humanos y tiene la finalidad de facilitar la comprensión y dominio de las ciencias y humanidades. 2. Los libros de texto gratuito promueven el satanismo. Por el otro lado, les enseñan sobre las brujas y sobre los conjuros y les enseñan que el antídoto es hacer ciertos rituales. Yo no quiero llegar a mi casa y encontrar a mi niño de 4, de 6, de 7 años haciendo un ritual en el piso, diciendo palabras al revés, haciendo hechicería, porque esos no son mis convicciones. Los libros de múltiples lenguajes están conformados por distintas lecturas que abordan diferentes géneros literarios, incluyendo narraciones y leyendas en lenguas originarias que hablan sobre elementos de la naturaleza vistos desde diversas culturas, incluido un fragmento del libro Monstruos Mexicanos de la escritora Carmen Leñero, en el que se describe a las bolas de fuego, el cual fue señalado falsamente como un ejercicio para pronunciar conjuros o actuar como asistentes personales del diablo. 3. Los libros de texto gratuitos son un Kama Sutra escondido. Nuestros niños no necesitan el Kama Sutra escondido en los libros de texto. El libro de quinto año, en la página 144, les enseñan a hacer un consolador a los niños, hacer una parte del pene con erección y cómo poder tener relaciones sexuales allá, la parte de la mujer, la parte del hombre. En los libros de texto gratuito se aborda el desarrollo del cuerpo humano y la reproducción humana como parte de un proceso biológico y no se trivializan las relaciones sexuales. Tampoco se hipersexualiza a los alumnos, como falsamente se ha acusado, pues la hipersexualización, según la Organización Mundial de la Salud, consiste en la exaltación de los atributos sexuales de una persona por encima de otras cualidades, lo cual no ocurre en los libros de texto. 4. Los libros de texto gratuito imponen la ideología de género a los niños. Se pone, por ejemplo, este beso entre dos mujeres y también en esta página, la página 204, se hace la siguiente explicación. Lee atentamente. Las niñas y los niños necesitan la oportunidad de explorar distintos roles de género. Es lo que la SEP le dirá a los niños y las niñas en las primarias de México con estos libros de texto gratuitos. Los niños no necesitan andar experimentando diferentes roles de género a ver cuál les gusta. Falso. El libro Nuestros Saberes de quinto grado desarrolla la diferencia entre sexo y género, así como la diferencia entre identidad de género, expresión de género, orientación sexual y diversidad sexual, en un esfuerzo por combatir la discriminación y en favor del derecho a la identidad de género. Infodemia. Bien, las preguntas que se proponen es: ¿cuál es la intención de la difusión de este tipo de noticias? ¿Qué mecanismos de verificación de información es necesario promover? ¿Cómo podrían orientar a las madres, padres de familia o tutores ante este tipo de noticias?
Y con esto terminamos, maestra y maestro, las orientaciones para la primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes de educación primaria. Si este video te gustó, maestra y maestro, compártelo por todos lados en tus grupos de WhatsApp, en Telegram. Sígueme en mi Instagram como Edgar Valladares, en mi TikTok, por todos lados. Y recuerda que yo soy Edgar y aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad.